ministro, esta es la hoja del MEF, de consulta amigable, que a la fecha, por ejemplo, en personas naturales tenemos 148.765.620 soles, que a la fecha ya hay un avance del 32.5% de lo que corresponde a su sector. Y es bueno también que el ejemplo, ya que lo ha planteado el presidente del Consejo de Ministros, también pueda corregir. Entiendo que esta modificación al presupuesto no es de la gestión de ustedes, sino que le dejaron la gestión anterior. Por ejemplo, incrementaron del presupuesto inicial de apertura de 12.594.661 soles a 21.507.914 soles, lo cual a la fecha va a un avance del 26.9%. Si nosotros seguimos mencionando en el sector educación, sector salud, que tienen diversos problemas, sin embargo, el dinero se va en pago de publicidad, en asesorías a personas naturales y personas jurídicas, y con este dinero, si ustedes como ejecutivo toman la decisión de disminuir esas consultorías, podríamos hacer muchísimas obras en todas las regiones. También aquí nos llama la atención el Ministerio Público, si bien es cierto no es de su competencia, el Ministerio Público del presupuesto inicial de apertura que tenía 577.850 soles ha pasado a más de 3,5 millones. Más de 3,5 millones, lo que significa que queremos saber, ¿no? Tenemos mucha curiosidad, qué es lo que falta en los ministerios, si se tiene a los asesores, se tiene a los técnicos, que los técnicos no tienen la capacidad de poder resolver los problemas y se tiene que contratar los servicios de la consultoría, o simplemente es pagar favores, quizás algunos opinólogos, para de ser ayayeros, como ocurría en la gestión Saavedra. En la gestión Saavedra se pagaba millones en publicidad para decir que era el mejor ministro. El buró de la educación, yo creo que ha sido el buró de la educación, no ha sido, porque vemos la realidad, la educación paupérrima, no solamente en la calidad educativa, sino también en infraestructura. Y esto hay que también diferenciar, no es problema como se ha pretendido satanizar a los maestros, es realmente una mala política de emprendimiento en cuanto a la educación. Y los resultados es pues de tener a los pedagógicos, ¿no? ¿Quiénes? Son los bachilleres de diversas profesiones y no realmente al profesional calificado como deberían de estar en cada una de estas direcciones. Por ello, señor ministro, trasladar esta preocupación, qué voluntad existe para poder de una vez por todas cerrar con todos los temas de consultorías a personas naturales y las consultorías a personas jurídicas. Y le vamos a agradecer que a través de esta comisión los diversos sectores puedan enviar de manera detallada quiénes son los consultores de personas naturales que han sido contratadas y de la misma manera las personas jurídicas, para tener una mejor transparencia en el manejo de nuestros recursos económicos, que van a ir justos en la propuesta que tienen en dinamizar los recursos, haciendo unos ahorros para mejorar la inversión pública. Pero no sea desvestir a un santo para vestir a otro santo en lo que concierne a materias importantes, sino lo más fundamental en ello es tomar las decisiones en esto que no ayuda mucho, que son los temas de publicidad y también las consultorías. Y otra propuesta, señor ministro, que eso podrá depender también del Ejecutivo, vemos montos millonarios en alquileres de todos los sectores, pero el Estado tiene muchos bienes que muy bien los podría usar y dejar de seguir alquilando, como hemos visto, pues la frivolidad, por ejemplo, de algunos sectores de querer estar en la zona de San Isidro, y sabemos pues que los alquileres en esos lugares son altísimos. Entonces también hay que demostrarlo con hechos concretos, y adicionalmente a ello me parece saludable que se pueda disminuir los presupuestos en cuanto a capacitación. Pero el problema no parte por la capacitación en sí, el gran problema es cómo es posible un sector tan sensible, a su vez puede ser tan frívolo como es el Ministerio de Inclusión Social.
¿A dónde llevaban a todos a hacer los eventos para decir que hemos avanzado, hemos disminuido la pobreza? En los grandes hoteles donde llevan adelante las capacitaciones. El Westin, después tiene los Delfines, el Marriott. Obviamente, ¿cuánto les cuesta una taza de café? Más de 10 soles. Más se gastaba en esos servicios y no realmente en la productividad que podría servir para todos los funcionarios. Entonces, creo yo, muy bien haciendo un trabajo articulado con las regiones, con las instituciones, en esos auditorios se puede llevar adelante la capacitación, que es muy importante. Creo no es también quitar todas las capacitaciones al personal técnico, como también que esto se puede hacer de manera orgánica a los diferentes niveles de Estado. Por ello, señor ministro, estaremos pendientes y vigilantes del manejo que se van a hacer en todos estos rubros que ha señalado de los diversos ministerios para una mejora calidad de vida de todos los peruanos y efectivamente priorizar en cuanto a la inversión pública, que son servicios básicos, educación y salud, que ya lo han mencionado mis colegas congresistas, como también el tema de la agricultura. Siendo así, señor ministro, también sería importante quizás unificar los ministerios. Creo que debemos de plantear como Ejecutivo de poder unificar. No hay razón de la existencia del Ministerio de Inclusión Social cuando la pobreza ha incrementado. Muy bien, eso estaba en manos del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social en ese entonces que se llamaba, que podrían manejar, y con eso estaríamos diciéndole no más a la burocracia y sí a pasar a la efectividad de los gastos de los recursos, como también plantear que retornen todos los bienes que están en la beneficencia pública, que en el gobierno del señor García trasladaron a la administración de los municipios. Sería bueno saber en qué están los bienes. ¿Seguirán a favor de la beneficencia pública o posiblemente ya hayan sido también trasladadas a personas naturales o jurídicas? Entonces, teniendo ahí tantos bienes que muy bien podrían servir a la administración pública. Siendo así, señor ministro, le cedo el uso de la palabra para que pueda responder las interrogantes formuladas por los diversos colegas congresistas, manifestándole que para abreviar el tiempo podría responder a los colegas congresistas que están presentes, y a los que no están presentes la respuesta se hará por escrito y le enviaremos nosotros a su despacho. Bien, tiene la palabra señor ministro. Presidenta, por su intermedio quiero agradecer, ¿no? Y aprecio bastante los comentarios y preguntas que han manifestado los congresistas en esta mesa, que denotan en gran medida el interés y la preocupación, en primer lugar, por lo que significa esta comisión, una buena gestión y manejo del presupuesto, y en segundo lugar, todos estos aspectos que se derivan, ¿no?, cuando una mala gestión es llevada a cabo, ¿no?, todas las implicancias que luego esto puede tener sobre sus regiones, sobre el gasto social, sobre el tema de la reconstrucción, y sobre lo que significa, ¿no?, un correcto uso de los recursos que sean asignados correctamente al crecimiento económico. Pero quisiera empezar, y voy a intentar ser breve en esta primera parte, de que este decreto de urgencia es una pieza de todo un conjunto de medidas o acciones que este gobierno quiere llevar a cabo en materia económica. Entonces, no hay que perder de vista que esta medida está fundamentalmente orientada a la búsqueda en el corto plazo, ¿de acuerdo?, de una mayor eficiencia del gasto. Pero esto no soluciona, evidentemente, los problemas estructurales que tiene el gasto, que requiere una visión más profunda, más detallada, más completa, que ameritaría cambios y discusiones y debates, evidentemente, también con el Congreso. Entonces, esta es una pieza. Entonces, es importante entender esta pieza, ¿no?, dentro de los grandes lineamientos de política económica que queremos llevar a cabo. Estas se basan en dos pilares fundamentales. Un pilar de crecimiento económico de corto y mediano plazo, y yo diría y más allá,
¿de acuerdo? Pero es lo que nos permite en esta gestión hasta el 2021, pero siempre mirando a un horizonte mayor, un horizonte que permita que el siguiente gobierno y sucesivos puedan gestionar la economía de manera adecuada. Primer pilar, crecimiento. Y un segundo pilar de sostenibilidad fiscal, ¿no? Que los dos tienen que comulgar, ambos tienen que comunicarse, ¿no? De manera permanente. Entonces, no perdamos de vista esta medida dentro de todos estos dos pilares. Dentro del pilar de crecimiento económico tenemos un primer aspecto de encendido de motores, de reactivación económica. Y esta medida de ahorro y eficiencia tiene un elemento, ¿de acuerdo?, que está referido a que estos recursos no críticos, lo que hemos considerado no críticos, en los cuales buscamos generar un ahorro, que en esta primera etapa, en el decreto de urgencia, son de 1.800, aproximadamente 1.800 millones de soles, y a los cuales se va a sumar, esperamos nosotros, a partir del proyecto de ley que vamos a enviar, que otros entidades, organismos que son independientes también puedan hacer su compromiso y podrían llegar, creemos, hasta 2.500 millones de soles, estos recursos sean reasignados a gasto de capital. Y para que esa reasignación sea posible, tiene que haber otra ley, que vamos a trabajarlo en el cortísimo plazo, para que esos recursos sean reasignados fundamentalmente a proyectos, a inversión en infraestructura, y se pueden asignar evidentemente a otras prioridades que evidentemente tenemos en el ámbito social, la anemia, reducción de la anemia, etcétera, que ya hemos visto también que en algunos casos no es que falten recursos, ¿no?, que también son mal gestionados, como hemos estado viendo en algunos reportajes. Pero ese es el espíritu de la norma. En esta norma estamos haciendo lo que nos compete en cuanto al articulado respectivo, a la parte de ahorro, pero se está trabajando y va a salir en muy corto plazo la reasignación de estos recursos. Entonces, eso lo que busca es hacer este encendido de motor, ayudar al encendido de motores de la inversión pública, y que esto se va a sumar a otras reasignaciones, ¿no?, que, como bien han comentado en su momento, están referidos a el sinceramiento de las obras de reconstrucción, también se suman a medidas que se anunciaron apenas se inició el gobierno respecto a liberación de algunos fondos, como el Foniprel, que no se permitía, que tenían algunos aspectos de carácter normativos que impedían que esto se pudiera usar. Al final, si uno suma todo este paquete, al cual se le añade esto del decreto de urgencia, pues suban casi un punto del producto que va a entrar a ayudar a generar mayor inversión pública, y que, como comentaba en mi presentación, va también a mejorar, digamos, la actitud o las acciones en el ámbito de inversión privada, pero eso es en el corto plazo. Pero evidentemente, como mencionaban también algunos de los congresistas de manera reiterada, pues no es lo único. Evidentemente estamos trabajando en un conjunto de medidas para mejorar el espacio en el cual la inversión privada, que es la que genera empleo en todas las regiones, ¿de acuerdo?, pueda desempeñarse. Y esto está claramente relacionada con el tema de mejorar la productividad de nuestro país. Si no hay productividad, pues no hay crecimiento. Y en esta línea de medidas concretas, que está como parte también de las facultades que hemos solicitado, está, por ejemplo, la constitución de un fondo de financiamiento a la mediana y pequeña empresa, que se mencionó en algún momento, nuestra falta de preocupación, pero no es que no estemos preocupados en el tema. Hemos hablado del decreto de urgencia, pero quería recordar que entre las otras piezas que estamos trabajando, por ejemplo, tenemos la constitución de este fondo Crecer, ¿de acuerdo?, que es un fondo que va a estar constituido por 1.000 millones de soles para empezar, y que luego se le va a poder sumar recursos probablemente de banca de desarrollo. Pero con estos 1.000 millones de soles tiene la posibilidad de apalancarse hasta 8 veces, o sea, casi sería 8.000 millones de soles a partir de estos 1.000, que van a ser dirigidos a financiamiento a mediana y pequeña empresa, capacitación de empleo, a innovación, desarrollo, generación de marcos de productividad. Es un tema que estamos trabajando de manera muy seria, ¿de acuerdo?, tratando de extrapolar experiencias exitosas que han existido en la región. Entonces, estamos enfocados en el tema de productividad, por supuesto. También en el ámbito de incrementar nuestro potencial de crecimiento, por supuesto que también estamos preocupados
en buscar que muchos de los proyectos, los megaproyectos que se mencionaron también acá en esta mesa, también tengan la posibilidad de ser acelerados en cuanto a su proceso dentro de un marco de seriedad, dentro de un marco de evitar situaciones ¿no? de diferenciarnos con las situaciones de corrupción que en algunos casos se vieron involucrados estos proyectos. Por otro lado, también estamos muy enfocados con un proyecto que buscamos reformar Proinversión para que las adjudicaciones sean realmente bien desarrolladas con proyectos que sean ejecutables y que permita también en el corto o mediano plazo incrementar nuestro crecimiento potencial. Luego tenemos una serie de medidas también enfocados en el ámbito de la innovación, en el ámbito del desarrollo de patentes y por supuesto también queremos buscar espacios con este Congreso, pero también en el ámbito legal, ¿no?, de buscar soluciones a los problemas estructurales que tiene el mercado laboral en el país. O sea, por voluntad de este gobierno, por voluntad de este ministro de Economía, no va a quedar en saco roto el tema que es el elefante en la vidriera, ¿de acuerdo?, que es los grandes problemas e imperfecciones que tiene nuestro mercado laboral. Pero entendemos que es una solución que no solamente depende del gobierno, no solamente depende del Ministerio de Economía, sino que depende de que se desarrolle, se contextualice un marco de diálogo técnico, ya no solamente social, que es importante, pero también técnico y legal, ¿de acuerdo? Uno de los grandes problemas que actualmente está afectando al mercado laboral es el tema, por ejemplo, las reposiciones, ¿no?, que ha sido una interpretación del Tribunal Constitucional y que merita seguirlo dialogando, pensando, porque en este aspecto es un tema que no existe en ningún otro país de la región. Cuando se comparan legislaciones se observa que este es un tema que realmente limita la posibilidad de atar productividad al mercado laboral. Ese es un tema, como le digo, que lo menciono porque son aspectos que también van a implicar a una mejora del potencial hacia el futuro. Entonces, sí tenemos un marco concreto de inversión pública, inversión privada, ¿de acuerdo?, que van a impulsar este desarrollo del crecimiento, ¿no?, de un mayor crecimiento económico que va a llegar como mínimo a 5% en el 2021. ¿De acuerdo? Esa parte la tenemos muy bien trabajada, evidentemente es un plan ambicioso, pero estamos seguros también que tiene una buena base de realismo porque es un tema que se tiene que trabajar de la mano con las diferentes fuerzas políticas, con este Congreso, y entendemos que el mismo tiene toda la voluntad para avanzar en esa línea del mayor crecimiento. Entonces eso pues tiene que salir, tiene que avanzar y en ese sentido pues vamos a continuar en las siguientes semanas seguramente concretando con ustedes cada uno de estos planes que tenemos. Hoy, como les decía, tenemos el decreto de urgencia, cumple un rol importante como una pieza en todo este marco del crecimiento. Y luego está el otro pilar, que es el de sostenibilidad fiscal, que también mencionaban y señalaban, oye, estos 2.000 o 1.800 millones, casi 2.000, pues no es suficiente. Evidentemente no es suficiente. Nuevamente, estamos discutiendo una sola pieza. También estamos viendo, como lo mencionaron muchos de los congresistas, Presidenta, era el tema del rol de la SUNAT. Y efectivamente, durante todo este tiempo, la SUNAT ha estado realizando una labor importantísima en la gestión de análisis de datos. Tiene aproximadamente 80 fuentes de datos amplísimas, ¿de acuerdo?, que va a permitir, a partir de cruces de información más veraces que lo que existía actualmente, realmente aproximarse al contribuyente para que realmente pueda acercarse, primero, a solucionar aquellos desbalances que se puedan encontrar, ¿de acuerdo?, que creemos que esa sensación de riesgo va a ser muy importante y que a partir de ello pues vamos a recuperar esta pérdida de recaudación que hemos tenido. Y evidentemente también será fruto o motivo de otra reunión, no sé si en esta comisión, seguramente en otras también, el tema de la solicitud de facultades también para perfeccionar el sistema tributario, que como ustedes saben, desde el 2011 a la fecha se perdió casi un punto del producto por medidas que fueron reduciendo tasas o fueron incrementando deducciones impositivas y que fueron haciendo los sistemas tributarios más regresivos, es decir, pagando menos a aquellos que tienen más recursos, ¿no?, en proporción
a los otros segmentos que realmente eran medidas que no hacían sentido, no tenían sentido respecto a la situación fiscal que nos encontrábamos enfrentando. Entonces, nuevamente, esta pieza del decreto de urgencia es solo un pedazo respecto a una visión más amplia en la cual tenemos que considerar aspectos de política tributaria y aspectos de gestión de administración tributaria, lucha contra la evasión y la elusión tributaria, sobre la cual también estamos gestionando una normativa que seguramente pronto también daremos a bajo conocimiento. Entonces sí hay un programa integral que marcan estas dos pautas, ¿de acuerdo? Entonces, con cargo a hacer respuestas puntuales a cada uno de los congresistas, señora presidenta, voy a intentar primero dar respuestas globales, si quieren, porque muchas preguntas han sido repetidas, ¿no? Y que está bien, ¿no es cierto? Porque cada quien tiene que marcar efectivamente su preocupación y yo creo que es importante. Uno de los temas recurrentes que ha salido es el tema de si el importe es mucho, es poco. La verdad es que esto es complemento ya en el tema de los gastos no